Muy buenas tardes, estimados alumnos del curso de Medicina Legal de Registros Médicos. Bueno, esta es la penúltima semana, las clases son martes 23 y 25. En la clase pasada estuvimos hablando de una manera general sobre las drogas. Dijimos anteriormente que el inicio de las mismas va determinado ya sea con el uso de licores, con el uso de cigarrillos, con el uso de drogas más suaves como las marihuanas y después vienen las drogas más fuertes como la cocaína, el crack, los alucinógenos, las heroínas y los opiáceos. Miren qué problema tienen los Estados Unidos y Canadá también con los opiáceos, las epidemias que ellos tienen en base a estas drogas y ahora las drogas sintéticas. ¿Qué son las drogas? Las drogas son sustancias naturales o sintéticas, médicas o no médicas, legales o no legales o ilegales, que tienen como efecto alterar las funciones psíquicas, determinan tolerancia, determinan dependencia y cuyo uso excesivo y prolongado conlleva a notables efectos perjudiciales. Nosotros ya lo hemos visto, la cantidad de personas que mueren por las mismas. La clasificación de las drogas. Las drogas pueden ser estimulantes, caracterizadas por la euforia, la sobrevaloración de la potencialidad del consumidor, con sentimientos transitorios de omnipotencia y efímeras actitudes audaces. Prototipo como las epidemias que hubo de drogas de las anfetaminas, las cocaínas, etcétera. Hay drogas depresoras cuyo efecto liberador en la subcorteza del cráneo responsable de las funciones primarias de los instintos afectivos se determina por una acción inhibidora de los centros corticales. Los prototipos de este tipo de drogas son el alcohol, la morfina, la heroína, los hipnóticos, las benzodiazepinas, etcétera. Entonces, estas después que las usan entran en un estado de también de depresión. Entonces, usted ve que la dependencia es tan grave de las personas en las buscas, no pueden vivir sin la droga. Ahí hubo también las famosas drogas psicodélicas, la LSD, cuyo efecto distorsionante de la percepción espacial ha determinado miles de muertes en el mundo. Usted veía cómo las personas se lanzaban de los edificios y demás a consecuencia de estas drogas. En los casos de muchos jóvenes que se lanzaban al vacío por falsas percepciones de que la calle está solo a un paso de un balcón. Entonces, todas esas situaciones ocurren con este tipo de droga. Este tipo de droga también da alucinaciones, despersonalización, trastornos de los esquemas corporales, de las vivencias de tipo onírico, etcétera, y se incluyen desde las marihuanas, los hongos alucinógenos, los polvos de ángel, anfeticilina, etcétera. Todas esas drogas ocurren y producen esos efectos en el cuerpo humano. Por ejemplo, una droga modelo es que no es médica, que es un consumo, se puede decir, legal, como era el tabaco y demás, que es el alcohol. Que mire que su consumo es capaz de producir una gama de problemas en la salud. Entonces, donde los hogares de que hay personas con problemas de alcohol, alcohólicas, etcétera, es un problema también muy serio
etcétera, si ellos no se quieren rehabilitar. Entonces, esa también hay que considerarla. Este abuso de sustancias, se han hecho muchos estudios alrededor del mundo. Miren cómo los estados gastan en la persecución de la droga. Imagínense, cogen 2, 3, 4, 400, 1000 paquetes, etcétera, mientras que va pasando otra cantidad de droga hacia nuestros países, porque ya no es que no pasa por aquí o se queda en otro lado, sino que también las usan en el consumo interno. Entonces, esa es una destrucción. Y mire todos los problemas que hemos ido caminando, que ha ido caminando este país y que están relacionados con este tipo de vicio. No solamente ahora mismo los problemas de la delincuencia, del pandillerismo, de la delincuencia mundialmente organizada, etcétera, de la destrucción, de las muertes, del sicariato, etcétera. Un sinfín y complejo, un sinfín y complejo problema que interfiere no solamente en ese paciente, sino también en la propia familia, en la propia sociedad. Es un problema que cada día se está agravando más. Y esto unido a la potencialidad que tiene por el, el concepto económico. Es una producción de dinero alucinante, etcétera, que eso tienta a las autoridades, las autoridades policiales, las autoridades en un momento determinado, las autoridades civiles, judiciales y hasta pone en riesgo el mismo Estado. Por ejemplo, hay estados que se han considerado, el caso muy específico de México, que se ha considerado un estado, un narcoestado, donde la autoridad ha perdido grandemente la batalla contra las drogas y la parte económica. ¿Qué significa adición? Adición es un patrón de conducta de consumo de fármacos que se caracteriza por el aferramiento insuperable del consumo de una sustancia, conducta de búsqueda compulsiva de la misma y la gran tendencia de recaída después de la supresión. O sea, el individuo, pobre alma, el individuo va buscando siempre la búsqueda compulsiva para satisfacer su deseo. La dependencia, que es aquella situación en la cual el sujeto necesita recurrir a la sustancia con regularidad para superar los obstáculos que le impone la vida. Entonces, eso también es muy importante, esa dependencia. Hay dependencia psíquica, en la cual la necesidad que la droga produce en una sensación de satisfacción e impulso psíquico que exige la administración periódica y continua de la droga para obtener placer y evitar el malestar. Hay dependencia física, que es el estado de adaptación que se manifiesta en intensos trastornos físicos cuando se suspende la administración de la droga. Eso lo hemos visto hasta la saciedad en la televisión. El síndrome de abstinencia son los malestares que se producen en el individuo por la supresión de la droga y que están integrados a una serie de síntomas y de signos, naturaleza física y psíquica, que varían según la droga. La tolerancia es la adaptación orgánica del cuerpo humano a través del cual, ante la misma cantidad de drogas, se presenta una respuesta del organismo, que puede ser en algunas ocasiones cada vez menor.
Entonces, y la consecuencia de la necesidad que tiene el sujeto de consumir una mayor cantidad de fármacos para proveer el mismo efecto, o sea, solicita a su cuerpo cada día más. Las causas de ingresos a las drogas son múltiples. Unos se señalan que por satisfacer la curiosidad, eso es en los casos de la juventud. Otro por adquirir la sensación de pertenecer a un grupo o a una familia o de ser aceptado por otros. Otros expresan independencia y a veces hostilidad. Otros señalan que obtienen experiencias placenteras, emocionantes, nuevas y peligrosas. Otros dicen que adquieren un mayor conocimiento o creatividad. A otros dicen que tienen la sensación de bienestar y de tranquilidad. Y otros señalan que escapar a las situaciones angustiosas de la vida. Entonces nosotros vemos toda esa gama y gama de no solamente de problemas sociales, económicos, sino también conductuales de la persona por el consumo de droga. Miren no hace mucho, ese crimen tan horrible de la cual un joven que consumía droga mata a sus padres en Bugaba, Chiriquí. Entonces, todas esas situaciones se dan por el consumo de la droga. Entonces, hay que hacer, los estados tienen que hacer, los sistemas judiciales, etcétera, tienen que hacer un esfuerzo por verdaderamente crear políticas especiales. Por ejemplo, aquí cuando eh, toman bienes económicos, etcétera, hay una comisión CONAPRED que con esos dineros ellos hacen estudios, proveen capital también a las sociedades civiles que cuidan y tratan de rehabilitar a estas personas. Las leyes, en el caso, por ejemplo, del servicio público en la República de Panamá, su ley de carrera administrativa provee de tratar de salvar a la persona, al servidor público que está en estas situaciones especiales si cae. También vemos aquí lugares especiales de tipo privado para tratar de rehabilitar, pero verdaderamente es un flagelo que termina en muerte y termina también en la cárcel por los jóvenes. La mayoría son jóvenes que caen en este flagelo. Así que hay que tener mucho cuidado. Si tienen hijos, mucha conversación para alertarlos del consumo de las drogas, que eso es muy importante para los padres de hoy. Desde muy niños, estar encima de ellos y desde muy niños enseñarles desde su casa los peligros de la droga. Por lo tanto, es muy importante señalarle esto a la juventud y a los compañeros, etcétera, que están en este ambiente. Muy grave y ahora, muy grave para los estados ahora en este momento y más después de la pandemia. Otro de los aspectos que también tenemos que revisar y quizás recordarles a ustedes es la protección de la información médica, de la bioética forense. Todos ustedes saben de que toda la información adquirida en relación a la medicina con el paciente es una información
confidencial y privilegiada. Por lo tanto, la responsabilidad de las instituciones, la responsabilidad de las personas que manejan eh, la misma debe estar de acuerdo a las reglamentaciones que se tiene en el país. Recuerden que esta es una información legal, que por lo tanto puede tener problemas de tipo legales y usted se puede ver a lo mejor en algún problema si es un funcionario relacionado con este tipo de información, porque existen normas de cuidado de la misma. Tiene que haber mucha responsabilidad, mucha ética en el manejo. Para recordarles a ustedes que la ley 68 de 20 de noviembre del 2003, tanto los servicios públicos, los centros públicos como privados de salud pública tienen derecho a recibir la información, tienen derecho al acceso, pero asimismo no se la pueden dar a cualquiera. Esa información es del paciente, puede ser solicitada por el paciente, puede ser solicitada por la justicia, puede ser solicitada en un momento determinado por la educación que tiene que ver con esta materia. Y por lo tanto, conlleva para las personas que están vinculadas a este tipo de información, también puede conllevar algún tipo de sanción. Todos los pacientes tienen derecho a que se respete, que haya confidencialidad sobre su información. Y si se omite ese deber, raya con lo penal y puede atentar y puede delinquir, convirtiéndose en este tipo de procesos legales. Entonces, todos los centros y demás tienen que tener todas las medidas. Antes era manual, ahora todas las medidas tecnológicas, todas las medidas de seguridad, todas las medidas de seguridad relacionadas con los expedientes ahora mismo tecnológicos. Las normas, el desarrollo de esta ley, ahí existe un decreto en la cual se ve verificado y se comprueba la calidad, la accesibilidad, la seguridad, las obligaciones que tiene el paciente, el centro, los médicos, las personas que manejan los expedientes médicos, etcétera, en los centros de salud. Por lo tanto, todo paciente tiene derecho a y acceso a su información. Entonces ya la autoridad, a través de las peticiones de él, normará y señalará cuáles son los requisitos para otorgarle esta información. Entonces, recuerden siempre que el expediente médico es un expediente de tipo legal, porque va toda la información del paciente. Ahora mismo hay una norma también legal que empezó a regir en este año, que tiene que ver sobre los aspectos tecnológicos y la privacidad de la información, donde puede ser demandada no solamente las personas, sino también demandada las instituciones, ya sea centro público o privado, que tenga este tipo de información, venda este tipo de información, saque este tipo de información, etcétera, a terceros que nada tienen que ver con la misma. Nada más es para recordar ese punto. Quedaremos aquí ahora para la próxima clase del jueves.